Bueno, vamos a seguir leyendo la Biblia. Job, capítulo número 2, versículos número 11, 12 y 13. Job, capítulo 2, versículos 11, 12 y 13. Mi actitud frente a la calamidad. Es el tema de hoy. Mi actitud frente a la calamidad. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Bueno, aquí está, y dice el versículo 13, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Amén, aleluya. Vamos a decirle al Señor que nos hable, que sea propicio, que derrame sobre nosotros su bendición a través de la palabra, que me use en esta mañana. Soberano Señor, Dios y Padre Celestial, aquí estoy delante de tu presencia. Señor, tú eres Dios, tú eres Rey, y aquí está la iglesia, aquí están los amigos, aquí está la gente que necesitamos oír la palabra del Señor. Háblame, háblanos ahora, que esta palabra nos pueda edificar, nos pueda fortalecer, nos pueda consolar, nos pueda enseñar cómo debemos actuar en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. La historia de Job en este capítulo ha llegado a la parte donde quedó Job en un estado lamentable. Le han venido 2 pruebas terribles, ha perdido todo, sus bienes materiales, y ha perdido a sus hijos, algo muy, muy sentido para la vida de un ser humano. Pero aparte de todo, ha perdido su salud, está completamente destruido. Y es un hombre que está destruido en todo, pero algo no tiene destruido. Es un hombre que mantiene su integridad. Es un hombre que a pesar de esa condición, él sigue insistiendo en que Dios es el único que él debe adorar, y él no ha perdido entonces esa relación con Dios, esa integridad con Dios, la mantiene. Y ahora esta noticia se ha esparcido. Job es un hombre reconocido, por supuesto. Era principal entre los orientales en su ciudad, en su lugar donde estaba. Era reconocido. A la puerta de la ciudad, dice el libro, que venían los jóvenes, venían todos para escucharle, para escuchar su sabiduría, sus consejos. Él era una persona que era realmente muy valorada y muy estimada, muy estimada. Sin embargo, la Biblia me menciona que sí tenía unos amigos, que sí tenía unas personas y que estaban, según entiendo el texto, pues es muy difícil ponernos a explicar lugares y nombres, porque no quiero hacer una cosa de lugares ni de nombres, sino del panorama de la vida de Job y de sus amigos. Y vinieron, dice, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar,
Luego que oyeron todo el mal que le había sobrevenido, las noticias de cuando ocurre algo malo, eso corren rápidamente. Eso es, se esparce alguna situación que pase, eso es, se vuelve la noticia del momento. Y en eso estamos viviendo. Está ocurriendo en la humanidad hoy todavía. Las noticias de lo malo y la gente que le pasa algo malo es la noticia que más rápido se enteran. Pero correr a auxiliar, a ayudar al que está pasando por una situación, ir a condolerse de él, a condolecerse, es como la parte que no hay una reacción de todo el mundo. Pero aquí dice la palabra del Señor que estos tres hombres, luego que oyeron, o sea que eso estaba de boca en boca, la gente hablaba y decía, imagínate lo que le vino a Job, imagínese la calamidad, la situación, y eso era una noticia que corría. Pero yo no veo mucha gente que fuera a auxiliar a Job, sino que hay tres amigos. Estos tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, parece que Elifaz era el mayor de ellos. En los discursos que hay en el libro de Job, Elifaz es el que tomó la palabra primero. Cuando Dios fue a hablar con los tres, fue a Elifaz el que le habló, y Elifaz fue el que oyó también al mismo Señor. Así que aquí hay alguien que como que tomó, que tenía la delantera, que tenía como el liderazgo. Y ellos dice que convinieron. Ellos habían convenido en venir juntos para condolerse mejor condolerse de él y para consolarle. Quiero empezar a resaltar lo que estos tres amigos tuvieron en mente antes de iniciar su viaje. Y ellos llegaron a un acuerdo y era venirse juntos. Y ellos querían estar ahí apoyándole en este momento tan difícil. Ellos querían, ellos sentían la necesidad en su corazón de hacer algo por la vida de este hombre. Ellos lo tenían presente, ellos querían hacer algo y lo hicieron, se vinieron todos. Ellos querían hacer eso, consolarlo, condolecerse, condolecerse. Se me enredó la palabra. Y lo hicieron. Entonces yo he mirado en este texto que me llama mucho la atención el estado de Job y la situación que se ha esparcido por todas partes. ¿Y quiénes fueron los que vinieron? Vinieron los amigos. Vinieron para condolerse de él y para consolarle. O sea que ellos venían para sentir también de alguna manera el dolor. Ellos querían manifestarle a su amigo que ellos también sentían lo que le estaba pasando. Y hay unas cosas que se empiezan a mostrar, he resaltado como unas 5. Dice que el versículo 12 dice, los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. O sea que el estado en que quedó
fue tan terrible, fue tan desolador, fue tan demoledor esta sarna, esta enfermedad que le cayó, que el maligno le puso, que no se podía conocer, era irreconocible. Y lo que hicieron, entonces, ¿cuál fue la acción de condolerse de él? ¿Cuál fue la primera acción? Lloraron a gritos. Lloraron a gritos. Aquí hay una enseñanza muy profunda acerca de cuál debe ser nuestra reacción frente a la necesidad cuando alguien está pasando por un terrible mal, cuando a alguien le ha venido un tormento muy difícil. Estos 3 versículos nos enseñan cómo debe uno llegar y cómo debe uno actuar frente a una persona que está pasando por una calamidad, por el dolor más terrible. Lo primero que hicieron ellos fue que lloraron a gritos. O sea que si hablaron de que iban a condolerse de él, estaban manifestándolo. Ellos lo hicieron. Vinieron a eso y lloraron a gritos. Número 2, cada uno de ellos rasgó su manto. Cada uno de ellos, y eso fue una costumbre que había de tiempos antiguos, antiquísimos, donde era una manera de mostrar su máximo dolor, la expresión del máximo dolor era rasgar. El libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, cuando después de que la ciudad de Jerusalén y todo ha sido destruido, dice el lamento, la canción fúnebre, dice, se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas. Aquí se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Esta es una señal de luto, de duelo, de una expresión del máximo dolor, de la impotencia frente a una tragedia, frente a una calamidad. Rasgaron su manto. Y los 3, número 3, esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así que estos 3 amigos ahora están en una posición donde han cogido la tierra y se la han echado sobre su cabeza, han roto sus vestidos en señal de duelo, en señal de que lo estaban acompañando y de que estaban con él. Era la manera de poder identificarse con el que estaba sufriendo. No sé hoy cuál es nuestra actitud frente al dolor y frente a la calamidad. ¿Cuál es la manera en que nosotros acudimos a alguien, o si vamos ante alguien que está pasando una calamidad, o preferiblemente, como le pasó a Job, prácticamente quedó solo? Porque imagínese que era reconocidísimo por muchísimas personas, pero nadie fue a visitarlo. Nadie, o quizás la gente sí fue a verlo, pero fue a verlo y apenas lo señalaban y se devolvían, porque él salió al lugar donde se tiran las cenizas. El lugar donde se tiran las cenizas es el lugar donde también se echaba la basura. Allá fue donde fue a parar Job. Así que ese era un lugar despreciable, un lugar donde ¿quién se quiere ir a ese sitio a estarse allá? Nadie. Pero allá llegó Job. A esa condición de humillación estaba,
Pero lo grande de esta parte de esta parte de la Biblia, de estos 3 versículos desde Elifaz, Bildad y Zofar, lo grande y lo majestuoso que hicieron cuando oyeron esa noticia, fue convenir juntos en venir a condolerse de él y a consolarlo. Fue lo más extraordinario que hicieron y realmente cuando llegaron lo hicieron. Lloraron, rasgaron su manto, esparcieron polvo sobre su cabeza. ¿Qué más hicieron? Se sentaron con él en tierra. Número 4, se sentaron con él en tierra por 7 días. Y número 5, ninguno hablaba palabra. Aquí entonces vemos cómo debe ser la actitud y cómo debe uno acompañar a alguien que pasa por el peor momento de la vida. ¿Qué es lo que tiene uno que llegar a hacer cuando alguien está pasando un dolor muy grande? Bueno, la Biblia habla del Señor Jesús en Isaías, hablando de cómo llegó a estar el Señor, dice Isaías, hablando de ese cuadro, de ese momento, desde que es tomado preso y es llevado y es azotado y es herido y va a su camino al monte Calvario. Isaías lo describe: crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca, no tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno para que lo deseemos. Aquí Isaías hace un cuadro de el Señor Jesús, cómo quedó el Señor en el momento de ese máximo sufrimiento que estaba viviendo, cómo fue el Señor, cómo era ante la humanidad, ante los seguidores, ante las personas que se beneficiaron de él, cómo lo veían, cuál fue esa figura, cuál fue esa escena que se veía. El Señor dice: no tendrá apariencia atractiva, no tendrá hermosura, no se verá majestuoso, no tendrá nada. No se le verá ninguna cosa atractiva. ¿Quién querrá estar con él? Cuando alguien está en una condición mala, prácticamente llega a ser hasta olvidado, llega a ser desechado. ¿Por qué? Porque nosotros a veces hacemos juicios. La gente hacía juicios cuando veían al Señor, decían: a otro salvó, no se podrá salvar a sí mismo. ¿Por qué? Porque uno tiende a juzgar según lo que está mirando, según las apariencias, y no juzga según la verdad. No hace juicio verdadero. Aquí encontramos la primera fase de este acompañamiento que hacen estos 3 amigos. La fase más extraordinaria que ellos hicieron fue esa. Elifaz, Bildad y Zofar hicieron lo más extraordinario, fue llegar a condolerse de él y llegar a consolarlo, y lo hicieron. Ellos vieron el dolor que tenía, no lo reconocieron, pero sin embargo se quedaron ahí. Dice: aunque parece que no fuera, pero ese es, y lloraron, lo acompañaron, se unieron, rasgaron su manto, esparcieron polvo, se quedaron ahí con él, se sentaron con él en tierra por 7 días. Era una manera de expresar el duelo en la antigüedad. Tirarse a la tierra era la forma como lo hacían muchos para mostrar ese máximo duelo, tirarse a tierra. Y se quedaron 7 días y 7 noches con él.
7 días y 7 noches. Pero lo más grande que hicieron ellos, aparte de acompañarlo todo ese tiempo, dice la escritura, ninguno le hablaba palabra, ninguno le hablaba, porque veían que su dolor era muy grande, porque se daban cuenta, o sea, podían percibir que lo que estaba viviendo, no solamente físicamente, sino por toda la destrucción moralmente, él estaba destruido. Él estaba destruido porque había perdido todos, no tenía a sus hijos, no tenía, cuando su esposa llegó también, parece ser que la única que no sufrió la calamidad fue ella, en el sentido que ella no le pasó, en su integridad no le pasó nada, perdió a su familia. Ella también tenía un dolor moral muy grande por haber perdido a sus hijos y por supuesto las posesiones, la seguridad que tenía ella como mujer era tener un esposo, tener posesiones y tener una gran familia. Eso le daba honra, pero ahora no tener un esposo en una condición, no tener hijos y no tener nada, ella estaba en una deshonra moral. Pero ella no se quedó con él ahí. Ella llegó, él se retiró y se fue para allá, y ella le habla las palabras que le dijo, todavía retiene su integridad. O sea, ¿cómo es posible que habiéndote pasado esto te mantengas? Y lo dejó ahí. Allá quedó Job, pero allá le llegaron sus amigos. Allá le llegó alguien a consolarlo y lo hizo. No le hablaban palabra porque veían que era grande su dolor. La pregunta es, ¿cómo nosotros nos acercamos cuando hay una persona que está enlutada, que está pasando por un grande dolor? Este es uno de los pasajes más lindos que a mí me fascina de la Biblia, en el libro de Job. Porque Dios le muestra a uno cómo acercarse a alguien. Porque a veces uno dice, pero ¿qué le digo? ¿Qué llego? ¿Qué le hablo? Mira, la Biblia te enseña, la Biblia me enseña a mí que cuando vayas a la casa de una persona que está pasando por un dolor, no hables. Vea, si no hablas, haces mucho mejor. Haces mejor cuando no habla, pero es que nosotros cuando vamos a buscar a alguien o a ayudar a alguien, llegamos y le hablamos, hermano. Una de las maneras más contradictorias de ayudar a una persona es llegar y hablarle. Cuando alguien está pasando por un dolor terrible, no hay que hablarle. Aquí dice la Biblia que estos hombres lo acompañaron. Hay que ir a acompañarlo. La gente, yo suelo decir, los hermanos, ustedes saben, que yo suelo enseñar esto, que cuando uno va a donde un hermano que ha perdido un familiar, de una vez hay gente que llega y se le acerca y empieza a darle un discurso ahí. Ese es un discurso hipócrita. Así lo digo yo escuetamente. Porque a veces, ay hermano, aquí acompañándolo, mire que el Señor y empieza a predicar de la Biblia. No, ese no es el discurso que se debe dar. Ahí no hay discursos. Cuando la gente está pasando por un dolor terrible, no hay discurso. No hay discurso. Ahí no llegue a dar discursos. ¿Por qué? Porque no van a ser recibidos. La persona necesita es una compañía. La persona que está pasando por dolor necesita que alguien esté con él, que alguien se quede y lo acompañe. No hay que decir palabras. Vaya usted a la casa de alguien, allá a la funeraria, y no se preocupe por hablar. Preocúpate por ir y acompañar. Preocúpate por decirle a una persona, yo estoy contigo, y que esa persona sienta que en verdad tú estás con él. Ese es el mayor consuelo que puede uno recibir en el momento de dolor. Porque los que hemos pasado de alguna manera por algún sufrimiento, hemos tenido la gente que llega y nos acompaña y se queda ahí con uno. Qué lindo. Pero hemos tenido la gente que llega a hablarle a uno, mira hermano que aquello, mira que hay que tener fe, mire que hay que esperar en Dios.
Hay gente que se las da tan espiritual, pero que en sí no lo es. Que en lugar de llegar a uno a animarlo, antes como que uno se siente como herido y como juzgado, porque la persona llega es a hablar. Yo por eso le aconsejo lo que dice la palabra de Dios, que hagamos como los amigos de Job cuando llegaron ahí a consolarlo, porque ellos convinieron en condolerse y consolarle y lo hicieron. Se quedaron 7 días. Los 7 días que se quedaron ahí con él en tierra, que tenían tierra sobre su cabeza y que tenían sus mantos rotos y que no hablaron palabra, fueron los 7 días mejores de estos 3 hombres. Fueron los días espectaculares en acompañar a Job, pero el día en que empezaron a hablar se les dañó todo. Se les olvidó a qué habían ido porque empezaron a hablar. Ya más adelante miraremos la historia, pero mientras ellos se quedaron en silencio, hicieron la obra más grande, hicieron la obra más linda, se quedaron ahí acompañándolo y Job sentía que tenía alguien que lo estaba respaldando, bendito sea el Señor. El apóstol Pablo dice a Timoteo, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia delante del Señor en aquel día. Y tú sabes cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Pablo está hablando del momento en que Pablo está a punto de ser sacrificado en Roma. Allí está Pablo en un momento terrible. ¿Y qué está viviendo? ¿Qué le escribe a Timoteo? Le dice, me abandonaron. Los que estaban se fueron. Solo hay alguien, Onesíforo, muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, o sea, de verme preso, de verme ahí condenado en medio de todos los malhechores, no se avergonzó. Qué bueno que cuando nosotros veamos a alguien en una calamidad, no estuviéramos prestos para decir, oiga, ¿en qué estará errando? ¿Qué le pasaría? ¿Qué pecado tendrá? Porque es que ese es el dedo que se levanta a veces cuando alguien está en una situación terrible. De una vez es, ¿cuál pecado tendrá? Arrepiéntase, porque eso era lo que le decían a Job. Eso que le está pasando. Pero qué bueno que alguien no se avergüence. Cuando la gente está en la buena situación, ay, eso tiene amigos y por todas partes, eso es bien alabado y bien rodeado, pero cuando la gente no tiene nada, cuando la gente viene a pobreza, entonces todo el mundo se olvida. Porque a veces uno invita a quien, ay, invitemos a fulano de tal porque sabe que ese también lo invita y porque lo recompensa, pero el Señor dice que cuando le hagamos bien a alguno, no busquemos a esas personas que me pueda invitar a mí, sino busque a alguien que no te pueda invitar. O sea que uno tiene que ayudar y debe ayudar a quien está, a quien no puede, a quien no tiene la capacidad. A ese es que uno debe acompañar y el que ha conocido a Dios, si ha conocido al Señor, actuará entonces y no se avergonzará. Bendito sea el Señor. Hay gente que en este tiempo, hasta nosotros los pastores, estamos siendo objeto del señalamiento en este tiempo. La iglesia está siendo objeto de señalamiento. ¿Y dónde están los pastores? Allá también escondidos, se les acabó la fe, la iglesia y no sé qué más. Hay gente que está señalando apenas, está criticando y está haciendo cosas en contra, pero no sabe la situación
que está pasando. No la conocen, pero hay gente que de verdad está comprometida. Qué lindo que hay gente que está comprometida con la obra del Señor, que así con los hermanos que están pasando diferentes situaciones, que han perdido a sus familiares queridos, que han perdido hasta el empleo, que quedaron sin nada. Qué bueno que hay gente que está sintiendo el dolor y está actuando, porque aquí no es solamente sentir el dolor, ese saludo hipócrita. Acompañándote en la pena, dicen muchos, aquí acompañándote en la pena, y apenas le palmotean el hombro, pero eso no es verdad, eso es mentira. Yo procuro no decirlo, no decirle a las personas, sintiéndolo, porque ¿quién va a sentir el dolor que otros sienten? ¿Quién va, no sintiéndolo, acompañándolo en este dolor? Y son frases que yo prefiero evitar y decirle a la persona. Yo sí le digo a la persona, te vine a acompañar. Te vine a acompañar un momento. Creo que a veces la presencia de uno es más, y es más importante que 50,000 palabras. Lo importante es que la gente sepa que uno está. Si alguien está pasando por un dolor, ¿por qué no lo acompañas? Si le has mandado 50,000 mensajes, ¿por qué no dejas de enviarle tantos mensajes? Porque la Biblia dice que haz silencio delante del Señor y calle delante de Él toda la tierra. Hay muchas veces que hay que hacer silencio. Pablo fue un hombre que vivió muchas cosas. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Eso está en 2 Timoteo capítulo 4:11. Esos son los finales de la historia de la vida de Pablo. Le escribió allá desde la prisión, los últimos escritos, o el último escrito de él. ¿Y quién estaba? Lucas estaba con él. No se avergonzaba. Qué lindo que haya gente que esté. Jesús en la cruz, dice la Biblia. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, 3 mujeres. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. La Biblia dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Muchos abandonaron al Señor, los discípulos corrieron, temían, pero a alguien no le importó lo que les pudiera venir, no le importó las consecuencias. Su madre estaba ahí, estaba la hermana de él, de la tía de Jesús, y estaba una mujer que Dios la había libertado, que le había perdonado mucho, y ella estaba ahí. Cuando uno reconoce la obra de Dios, no escatima nada, no le importa lo que esté pasando. Ahí estará presente Jesús junto a la cruz, contó con unas mujeres y un hombre, un muchacho temerario, se arriesgó. Ahí estaba el Señor, acompañado en su momento más difícil. Ahí tenía a alguien en esos momentos de dolor, cuando nadie entendía nada. No le estaban diciendo palabras, ahí estaban enmudecidos, viendo la escena terrorífica y espantosa de lo que le estaba aconteciendo al maestro, pero ahí estaban ellos. Hoy estamos viviendo una situación terrible
en medio de la humanidad, en medio de cada país, de barrios, de comunas, se están viviendo muchas cosas. Estamos viendo cómo la gente de un momento a otro entra en un lamento, entra en un dolor. Pero ¿cuál será nuestra actitud frente a ese dolor que está viviendo la persona? ¿Cómo le acompañaremos? ¿Cómo será nuestro condolerse y el consolarle? ¿Será que somos capaces de hacer lo que hicieron estos tres amigos, de quedarse callados por 7 días sin dar discursos? Porque esos 7 días que no le dieron discurso a Job, él se sentía consolado y él sentía que alguien estaba acompañándolo, que alguien entendía su dolor. Él sentía eso, pero cuando acabaron los 7 días y Job dijo unas palabras, inmediatamente se acabó el consuelo, se acabó aquello que había llegado. Ese que iba a condolerse se había alejado ya de él, no lo sentía. El Señor en este pasaje nos enseña una lección impresionante de cómo acompañar a la gente en los momentos más difíciles. Este pasaje nos muestra en la Biblia cuál es la actitud del verdadero Hijo de Dios, del justo, cómo debe ir a acompañar al que está pasando una calamidad. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo vamos a la casa del enlutado, del que pasó por una desgracia? ¿Qué es lo que le decimos, amado hermano? ¿Por qué somos capaces de señalarlo? ¿Por qué somos capaces de decirle, mire, a usted le está pasando esto y por aquello? ¿Por qué nos atrevemos a hablar? ¿O acaso no nos damos cuenta que también somos de carne y huesos y que también estamos expuestos y que hoy podemos estar muy bien, pero mañana no se sabe cómo estemos? Esta es una reflexión que nos debe llamar de verdad hasta el arrepentimiento en muchos momentos, porque quizás hemos juzgado a personas sin de verdad conocer por qué están así. Pero qué bueno que pudiéramos ser esas personas que somos capaces de condolerse y somos capaces de consolar. Y ya mostramos los pasos. ¿Cuáles son los pasos para poder consolar a una persona? Acompáñela, estése con él. No lo abandone por la calamidad que le pasó. Y Dios hará grandes cosas. Soberano Señor, te doy las gracias por la palabra, por la bendición, porque nos ha permitido, Señor, en esta mañana oír, en esta mañana aprender de esta palabra gloriosa y maravillosa que es tu bendita palabra. Señor de la gloria, ayúdanos a entender el mensaje que hemos oído. Ayúdanos a actuar cuando veamos a nuestro prójimo padecer por una situación lamentable. Ayúdanos de verdad a ser esa persona que puede acercarse, que puede ayudarle sin llegar a darle discurso, Señor, sin actuar de una manera que no es de un cristiano.